No fue una invasión. Fue un colapso mental. Año 1038. Menos de 500 guerreros nórdicos pisan una isla musulmana que llevaba más de 200 años sin caer ante ningún enemigo cristiano. No traen ejércitos inmensos. No traen superioridad numérica. No traen refuerzos. Solo traen hachas pesadas. Y una reputación que hacía huir a ejércitos enteros. En cuestión de semanas, más de 50.000 defensores musulmanes abandonan fortalezas que habían resistido durante generaciones. No luchan. No disparan flechas. No presentan batalla. Huyen. Ciudades fortificadas abren sus puertas sin combate. Guarniciones completas desaparecen durante la noche. Soldados veteranos, hombres que habían sobrevivido a 1000 campañas, prefieren escapar antes que ver esas hachas acercarse. ¿Cómo es posible? ¿Cómo 500 hombres lograron algo que imperios enteros habían intentado durante siglos y habían fracasado? La respuesta no está en los números. Está en el miedo. Porque esta no fue una guerra de espadas. Fue una guerra contra la mente humana. Y cuando la mente se rompe, los ejércitos colapsan. Si te atraen las historias reales que casi nadie cuenta, las campañas olvidadas que cambiaron el mundo sin que lo sepas, suscríbete ahora. Porque lo que estás a punto de ver no es una leyenda. Es historia real. Y es más brutal de lo que imaginas. Ahora vayamos al corazón del problema. Sicilia, siglo XI. Esta isla no era un territorio cualquiera. Era el centro del Mediterráneo. Quien controlaba Sicilia controlaba el comercio entre Europa, África y Oriente. Controlaba las rutas navales. Controlaba la riqueza. Durante más de 2 siglos, la dinastía Calví gobernó Sicilia desde Palermo, convirtiéndola en una joya del mundo islámico. Pero para 1036, ese poder se estaba pudriendo desde dentro. Invasores norteafricanos atacaban las costas del sur. Mezquitas ardían. Musulmanes esclavizaban a otros musulmanes. El emirato que antes atacaba Italia ya no podía defender sus propios puertos. Y en medio del caos, el emir Ahmed al-Akal tomó una decisión desesperada. Pidió ayuda al imperio bizantino. Fue el error que selló el destino de Sicilia. Porque en Constantinopla, el emperador no vio una alianza. Vio una oportunidad. Y decidió no compartir la isla. Decidió tomarla entera. El emperador bizantino no envió diplomáticos. Envió a un monstruo. Su nombre era Jorge Maniaces. En su tiempo lo llamaban el gigante. No por metáfora. Medía casi 2 metros, cuando la mayoría de los hombres apenas alcanzaba el 1,60 m. Nunca había perdido una batalla. Nunca había retrocedido. En las ciudades musulmanas, las madres susurraban su nombre para asustar a los niños inquietos. Porque cuando Maniaces tomaba una ciudad, casi nadie sobrevivía. Pero Maniaces no viajó solo. Trajo algo que Sicilia jamás había visto. La Guardia Varega. 500 guerreros nórdicos. No simples saqueadores. No vikingos comunes. Eran la élite absoluta del mundo conocido. Príncipes exiliados. Hijos menores de familias nobles. Hombres entrenados desde la infancia para matar sin dudar. Servían al emperador por oro. Pero obedecían solo a una cosa, la guerra. Sus hachas danesas pesaban más de 10 kilos. Un solo golpe podía partir un cuerpo humano en 2. Y lo más aterrador, era que no gritaban al atacar. No se enfurecían. No celebraban. Mataban en silencio. Entre ellos marchaba un joven de 23 años. Se llamaba Harald Hardrada. Un príncipe noruego en el exilio. Había huido tras una rebelión fallida. No buscaba gloria. Buscaba oro. Mucho oro. Porque el oro compra ejércitos. Y los ejércitos compran coronas. Sicilia sería su mina. La fuerza de invasión era enorme. 10.000 soldados bizantinos profesionales. Caballería pesada. Arqueros montados. Infantería disciplinada como en tiempos de Roma. 5.000 jinetes lombardos se unieron a ellos. Descendientes de vikingos.
pero adaptados al sol y al polvo del Mediterráneo. Y en el centro de todo, 500 varegas. Maniaces entendía algo fundamental. Para ganar esta guerra, no necesitaba destruir ejércitos. Necesitaba destruir la voluntad de luchar. Por eso, antes de que el primer barco zarpara, la guerra ya había comenzado. Agentes bizantinos recorrieron Sicilia. Difundieron historias. Hablaban de varegas que seguían peleando con heridas mortales. De ciudades cubiertas de cabezas cortadas. De hombres que no sentían dolor. La mayoría eran exageraciones. Algunas eran mentira. Pero el miedo no distingue entre verdad y ficción. Y cuando llegó septiembre de 1038, Sicilia ya estaba temblando. Septiembre de 1038. El mar frente a Sicilia se volvió un caos. Tormentas inesperadas dispersaron la flota bizantina. Desde la costa, los exploradores musulmanes observaron barcos separados, velas rotas, caballos gritando dentro de las bodegas. Pensaron que la invasión había fracasado. Relajaron la vigilancia. Fue un error fatal. Al amanecer, 300 navíos aparecieron en el horizonte. No dispersos. No dañados. En formación perfecta. El impacto fue inmediato. La flota no había muerto. Había sobrevivido. El primer hombre en pisar suelo siciliano fue Harald Harrada. La tradición dice que besó su hacha y juró algo simple. Antes de la próxima luna llena, sería lo bastante rico para comprar una corona o estaría muerto. El desembarco fue silencioso. No hubo flechas. No hubo resistencia. La guarnición de Mesina huyó antes del primer choque. Horas después, los primeros informes llegaron a los comandantes musulmanes. No hablaban de soldados normales. Hablaban de hombres demasiado altos. De ojos fríos. De hachas que brillaban como espejos. A 5 kilómetros tierra adentro ocurrió el primer enfrentamiento real. 300 varegas a pie. 2000 jinetes musulmanes de élite. La caballería cargó confiada. Nunca habían perdido una batalla. Los nórdicos no se movieron. Formaron el muro de escudos. Madera y hierro encajados. Un solo cuerpo. Una sola respiración. Cuando los caballos chocaron contra esa pared, se detuvieron. Se encabritaron. Gritaron. Animales entrenados para la guerra se negaron a avanzar. Entonces ocurrió algo peor. El campeón musulmán avanzó para desafiar al líder enemigo. 17 hombres había matado en combate singular. Harald salió del muro. Solo. El duelo duró segundos. Un solo golpe. Limpio. Frío. La cabeza del campeón cayó al suelo. El cuerpo tardó un instante en seguirla. No hubo celebración. No hubo gritos. Harald volvió a la línea. Y en ese momento, la caballería musulmana se quebró. 2000 jinetes veteranos se dieron la vuelta y huyeron. No por derrota. Por miedo. La palabra comenzó a correr. Estos hombres no eran humanos. Después de la huida de la caballería, el miedo se volvió contagioso. Fortalezas que habían resistido asedios durante años comenzaron a vaciarse. Guarniciones completas abandonaban muros intactos. Dejaban armas. Dejaban oro. Dejaban comida todavía caliente. Maniaces avanzaba sin frenar. 30 kilómetros al día. A través de territorio que ya no quería luchar. En cada ciudad conquistada, dejaba un solo defensor con vida. El más joven. El más asustado. El mensaje siempre era el mismo. Maniaces viene. Los varegas tienen hambre. La resistencia es muerte. La huida está permitida. Y funcionaba. Entonces llegó Siracusa. La joya de Sicilia. Murallas de más de 12 metros. 15.000 defensores. Fortificaciones que habían resistido durante 2000 años. Aquí, el emir concentró todo lo que le quedaba.
Creía que por fin el avance se detendría. Pero Harald tenía otra idea. Él y sus capitanes pidieron atacar solos. De noche. 500 hombres contra una ciudad entera. Maniaces escuchó. Si fallaban, solo perdería Varegas. Si tenían éxito, ganaría Siracusa sin perder un solo soldado bizantino. Esa noche, 500 nórdicos se movieron en silencio absoluto. Oscurecieron sus armaduras. Cubrieron sus armas con tela. Se dividieron en pequeños grupos. La luna nueva les dio oscuridad total. Los centinelas musulmanes miraban hacia la llanura, esperando el ataque al amanecer. Nunca miraron hacia abajo. Uno a uno, los varegas escalaron los muros. Sin ruido. Sin señales. En menos de una hora, 100 guerreros estaban sobre las murallas. La señal no fue un cuerno. No fue un grito. Fue un sonido húmedo. El primer guardia murió sin entender qué pasaba. Entonces el silencio se rompió. Gritos de guerra. Hachas golpeando escudos. Sombras moviéndose entre la sangre. El pánico fue inmediato. Las puertas se abrieron desde dentro. No por estrategia. Por terror. En 20 minutos. Siracusa había caído. No por fuerza. Por miedo. Al amanecer, los defensores huían en masa. El tesoro del emir, acumulado durante 2 siglos, quedó intacto. Y Sicilia entendió una verdad brutal. Si Siracusa podía caer así, ninguna ciudad estaba a salvo. 3 meses después del desembarco, Sicilia estaba rota. 3/4 partes de la isla estaban bajo control bizantino. La resistencia musulmana había colapsado. Palermo era el último obstáculo. La victoria era inevitable. Y entonces, llegó el barco. No traía refuerzos. No traía felicitaciones. Traía cadenas. Las órdenes imperiales eran claras. Jorge Maniaces debía ser arrestado de inmediato. Las acusaciones eran absurdas. Robo. Traición. Conspiración. El verdadero crimen era otro. Había ganado demasiado. Demasiado rápido. Había humillado a hombres poderosos en Constantinopla. El único general que no había perdido una sola batalla, fue derrotado sin desenvainar la espada. Cuando Maniaces fue encadenado, algo se rompió. No solo en el ejército. En la guerra misma. Sin él, todo cambió. El nuevo comandante dividió las fuerzas. Perdió la iniciativa. Destruyó el miedo que había paralizado a Sicilia. Los aliados lombardos lo vieron claro. Guillermo de Hauteville no esperó. Se llevó a sus 5000 jinetes y desapareció. Los musulmanes entendieron el mensaje. El monstruo había sido encerrado. Ciudades abandonadas comenzaron a repoblarse. Armas escondidas fueron recuperadas. La resistencia regresó. Entonces ocurrió lo inevitable. Harald reunió a los 500 varegas en Siracusa. Alzaron sus hachas una última vez. No luchamos por tontos, dijo. El oro bizantino ha comprado la derrota bizantina. Las hachas golpearon los escudos. No como canto de guerra. Como un funeral. Y se fueron. Sin los varegas, el ejército perdió su alma. Fortalezas cayeron una a una. La reconquista se convirtió en retirada. Sicilia se perdió. Años después, los normandos regresarían y tomarían la isla para siempre. Usando las mismas lecciones. El mismo terror. Las mismas hachas. Harald volvió a Noruega con el oro de Sicilia. Se convirtió en rey. Y murió en 1066, en Stamford Bridge. El último gran rey vikingo. Así terminó todo.
500 hombres casi cambiaron el Mediterráneo. No fueron derrotados por espadas. Fueron derrotados por celos. Porque los imperios no caen por enemigos externos. Caen cuando destruyen a los mejores entre ellos. Y esa es la lección más brutal de esta historia.